Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en el que reflexionamos sobre los problemas que nos afectan como país, como sociedad, como comunidad humana, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy vamos a tener una conversación a partir de las reflexiones y conversaciones que hemos tenido en el Laboratorio de Análisis y Coyuntura Social del Departamento de Sociología, son las tendencias actuales en la sociedad chilena, con la persona que está a cargo en el laboratorio, y que además es un gran profesor de metodología, un especialista en temas de metodología, que vamos a examinar las encuestas, viendo las distintas series, lo que nos dicen las encuestas sobre el estado de la sociedad chilena, concentrándolo, por supuesto, en algunos puntos que parecen dar cuenta de tendencias globales y que son importantes, porque han implicado un cierto cambio en la opinión pública. Y, por supuesto, de ahí uno puede sacar consecuencias que no están necesariamente en las encuestas, pero que forman parte de la reflexión sobre lo que nos dicen los datos. Hemos invitado a Rodrigo Azun, que es profesor de metodología, doctor en estudios metodológicos en la Universidad Complutense, sociólogo, y que es quien lleva en nuestro laboratorio de análisis de coyuntura social, lleva precisamente el seguimiento de los datos cuantitativos de nuestra sociedad. Y le hemos pedido que hagamos entonces una reflexión sobre las últimas tendencias que él, revisando muchas encuestas y distintos tipos de estudios, en los cuales él también participa, sobre emociones en nuestra sociedad, en un fondo de CIT que él dirige, vamos a conversar precisamente sobre estos temas. Hay un cambio en los últimos años en el estado de ánimo, en la manera de ver las cosas en la sociedad. Uno dice, en general, por supuesto que eso cambia según los distintos sectores o estratos sociales, pero hay una percepción, hay un cambio en las demandas, primero. Hay un cambio también, una tendencia al cambio respecto de cómo la gente percibe la sociedad chilena, que es un elemento también fundamental, y eso podría tener como consecuencia un tercer aspecto, que es un cambio en la orientación política respecto de ello, sin que estén necesariamente ligadas a todas estas cosas, pero esto es lo que vamos a analizar, y entonces vamos a partir dándole la bienvenida, por supuesto, a Rodrigo Azun, que es una enorme alegría hacer un programa juntos, en la medida que estamos trabajando en este laboratorio en conjunto, pese a que él es el que lleva esta parte del trabajo.
Y entonces, lo primero es si hay un cambio y desde cuándo en las demandas de la sociedad chilena y si eso es igual para todos los sectores o no. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme, Manuel Antonio. Disculpa que tenga esta cosa tan grande en la cabeza, pero para escucharte mejor. Oye, a ver, mira, yo diría que todas las encuestas, la última CEP en particular también, pero mirando series de encuestas relativamente largas, todas las encuestas muestran un cambio que uno diría copernicano, ¿no?, en la estructura de demandas de la población, ¿no? Se pasa, después del estallido, hay una serie de demandas muy asociadas al estallido, relacionadas con la salud, con la previsión, que se toman las encuestas cuando a la gente le preguntan qué es lo que debería priorizar el gobierno, en fin. Y esas demandas se mantienen fuertes por varios meses del año 2020, pero a partir de mediados finales de 2020, ya 2021 y sobre todo 2022, empiezan a ser reemplazadas por otro tipo de demandas y empiezan a caer fuertemente, ¿no? Y hoy día estamos ante la culminación de ese proceso, ¿no? La principal demanda siempre tiene que ver con el ámbito de la seguridad pública, ¿no? Delincuencia hoy en día, delincuencia y todo lo que la gente asocia a ello, ¿no? Narcotráfico, inmigración ilegal, en fin, ¿sí? Y además, con un poquito menos de fuerza. ¿Sí? Antes, sí. De esos problemas, ¿cuál son más o menos todos? ¿Tienen el mismo nivel de importancia o hay algunos que aparecen o van variando con los momentos o hay alguno que parezca más central en materia de seguridad? El más central es así, escuetamente, delincuencia, ¿no? Y se ha mantenido en primer lugar durante un periodo bastante largo, ¿eh? Por lo tanto, yo diría, hay consistencia ahí. Sube, baja unas pocas décimas, pero la verdad es que se mantiene lejos en el primer lugar. La delincuencia se refiere a delincuencia tipo robos, ¿eso o se refiere también, por ejemplo, a homicidio? Mira, efectivamente las encuestas no precisan tipo de delito, ¿no? No llegan a ese nivel. Pero uno podría hipotetizar que detrás está los homicidios como elemento muy, muy importante y probablemente también los robos con fuerza, los robos con cierta violencia. Yo creo que aquí lo que estamos viendo también es la manera en que los medios de comunicación están tematizando esta nueva delincuencia, por así decirlo, y mostrándonos con mucha fuerza la fuerza con la que la nueva delincuencia está actuando. Entonces eso parece ser que es lo que está impactando más a la población. Y hay otros que digamos, fluctúan alrededor de ella, que como te digo es la inmigración, que fue muy fuerte en un periodo a finales del año pasado, comienzos de este año, pero ahora ha caído un poco. La inflación, por ejemplo, fue muy fuerte también, pero ahora ha caído. La que no cae es la delincuencia. Esa se ha mantenido constante, ¿sí? Eso te podría decir. Y claro, a ver, las demandas... Entonces la demanda es demanda de seguridad, porque la pregunta es en términos de cuál es. La demanda es seguridad y va asociada principalmente a los temas que tienen que ver con delincuencia. Con delincuencia. Y en narcotráfico, ¿no? Sí, narcotráfico está por ahí, fluctúa un poco, pero siempre como tercer, cuarto lugar, va por ahí, anda dando vueltas, ¿no? Yeah. Yo diría que la población no tematiza el narcotráfico tan claramente como la delincuencia en general, ¿no? Yeah. Ahora, claro, igual tienes que pensar que la delincuencia es una categoría mucho más amplia, por lo tanto, cuando tú respondes delincuencia, respondes por algo mucho más abarcativo que con narcotráfico, que es un problema más particular. Yo me imagino que de eso depende también la frecuencia que tiene cada uno. Ahora, es interesante, fíjate, que estos temas de seguridad pública, por así decirlo, de alguna manera desplazan a los temas
que eran los temas que aparecen fuerte con el estallido, ¿no? No desaparece, por supuesto, la demanda sobre todo por salud y por previsión. La educación ya cae bastante más, ¿no? Pero salud y previsión se mantienen en algunos lugares de avanzada, pero claramente detrás de estos. Y las que tienen que ver con el tema económico. Por ejemplo, temas de empleo, temas de nivel de ingreso. Sí. Mira, inflación, por ejemplo. La inflación tuvo su momento muy, muy álgido, yo diría el año pasado, finales del año pasado, pero ha venido cayendo. A medida que se controla la inflación, deja de ser un problema tan evidente para las personas. Entonces, actualmente inflación ha ido cayendo en su intensidad, pero todavía está dentro de los primeros lugares. Y otra que está siempre por ahí, ¿no? Tiene que ver con los empleos, ¿no? Ha tenido momentos en que ha subido un poco, pero en general todavía no se transforma en uno de los grandes 2 o 3 problemas más importantes de la población. Puede ser que eso ocurra si es que aumenta la tasa de desempleo en el futuro, pero en este momento se mantiene con relativa fuerza, pero no excesivo. Entonces, al final, todo esto lo que configura es que la seguridad ciudadana se come la agenda y se come las demandas de la población. Ya, lo que te iba a decir es, bueno, básicamente empezar un poco sobre el significado. De acuerdo, cambian las demandas. Giro copernicano, tú de un tipo de demanda que era de temas básicamente económicos sociales, educación, salud y pensiones, a los temas de seguridad. ¿Qué significa eso? O sea, que cambien las demandas de un tipo a otro. ¿Qué problemas plantea? Bueno, por supuesto, plantea demandas a la política pública. Prioridad a la política pública. Mira, a ver, yo creo que uno puede interpretar este cambio de varias maneras, ¿no? Hay una más concreta que tiene que ver con que efectivamente hay algunos tipos de delito que han ido aumentando con relativa fuerza, ¿no? En Chile en los últimos años. El que mencionaste tú, los homicidios, ¿no? Efectivamente, eso está hablando de una delincuencia que tiene más poder de fuego, que es más despiadada en su forma de actuar, ¿no es verdad? Y probablemente esa es la interpretación más concreta que le podemos dar a este fenómeno. Pero también podemos darle interpretaciones más genéricas, que ya, como se alejan de los datos, ya son más una hipótesis, ¿no? Uno podría decir que la delincuencia y la falta de seguridad pública es una metáfora de la inseguridad, ¿no? Es decir, que la sociedad se siente más insegura, probablemente debido a la pandemia, probablemente debido a los problemas económicos que generó la pandemia. La sociedad también se siente menos, en una situación menos estable. Si tú vas a otro de los puntos que destacan en las encuestas, que tiene que ver con cómo las personas perciben la sociedad chilena, cómo perciben su economía, te puedes dar cuenta que la gran mayoría de las personas perciben a la sociedad chilena como estancada o como en un proceso de decadencia, ¿no? Las encuestas lo frasean de distinta manera, pero en general las 2 primeras mayorías son eso. Gente que piense que la sociedad chilena está avanzando, gente que piense que estamos progresando, la verdad es una minoría, ¿no? Es una minoría en todos los sectores. Entonces, creo yo que esa desestabilización, ¿no? Probablemente producto de la pandemia, pero también que venía de más atrás, porque uno podía detectar este aumento de sensación de estancamiento y de decadencia desde 2008 o 2010, por ahí, está detrás como una metáfora de la inseguridad de la población. Y eso significa que hay un cambio bastante radical respecto, digamos, que ya comenzó el PNUD, lo conversamos antes de comenzar a entrar en el programa. El PNUD ya en el 2008 hacía ver que había la percepción que la sociedad iba mal, a diferencia del 98, el famoso estudio del 98, en que la sociedad iba bien y yo voy mal,
pareciera que eso se invierte. Se invierte absolutamente, porque fíjate que frente a las preguntas sobre la situación de las personas, tanto a nivel de económico, trabajo, si bien los resultados no son que estamos muy bien y que estamos mejorando, la sensación, creo yo, de crisis, de estancamiento, de decadencia, es menos intensa cuando las personas hablan de sí mismas y de su situación que cuando hablan del país en general, ¿no? Y eso está súper interesante, también como un cambio de muy largo plazo. ¿Y es decadencia, crisis, decadencia, es económica estrictamente o es de la vida? De lo que le pasa a la sociedad, no solo en términos de, digamos, de ingresos, etcétera, sino de una sensación de, digamos, una mayor rechazo a la sociedad. O sea, entender que esta es una sociedad, no es solo porque no crezca. Es interesante eso. Tampoco es porque me va mal a mí, porque a mí me va menos mal que a la sociedad. Es una sensación de qué es lo que se le critica a esa sociedad, o es una sensación general. Mira, la verdad es que hasta donde yo he mirado las encuestas es difícil meterse en el detalle de esa crítica. Las personas, o sea, las encuestas no incluyen la palabra crisis. ¿Siente usted que la sociedad está en crisis? No ha encontrado ninguna encuesta que frasee así la pregunta, que podría ser interesante, ¿no? Por lo tanto, es difícil. ¿Y decadencia sí? ¿Decadencia sí, y la verdad es que en algunas encuestas aparece, si no, o sea, la primera opción en algunos momentos, ¿no? Entonces, mira, yo no tengo tan claro a qué se refieren, porque, ahora, ojo, cuando tú haces una pregunta mucho más concreta, mucho más específica en algunas encuestas, ¿no? Sobre si te alcanza el dinero para llegar a fin de mes, o tienes que endeudarte, o no sé qué, ahí la pregunta es un poquito más mala, el resultado, ¿no? Es decir, al parecer, yendo a lo económico concreto, las personas también resienten ingresos insuficientes, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que las personas estén fuera de esta sensación de decadencia y crisis. Lo que pasa es que cuando tú haces la pregunta más en general, probablemente las personas lo ponderan con otros aspectos de su vida que no van tan mal. Pero cuando tú lo haces a nivel mucho más específico, la situación parece un poquito peor. Y en los momentos en que se percibe que puede haber un cambio, que por ejemplo, ya sea elecciones, ya sea los distintos momentos de los procesos constituyentes. ¿Hay ahí una consideración que si está en decadencia las cosas pueden mejorar o no? O sea, ¿varía la percepción de decadencia en el momento en que hay posibilidad de cambio o no? Mira, depende, o sea, yo diría que los cambios electorales no he visto, a lo mejor es problema mío y no me he dado cuenta, pero yo no he notado pic específicos asociados a las elecciones propiamente tal, ¿ya? Sí se observa cambios importantes para el estallido, por ejemplo, ¿no? O sea, efectivamente el estallido provocó cambios en otros aspectos de la sociedad, pero no las elecciones. Fíjate, la acción del gobierno quizá produce algunos cambios, ¿no? Pero no creo que las elecciones. No. Ahora, sí. Todo eso en el marco de que las personas, la verdad, la política les importa poco, les entusiasma poco, ¿no? Las emociones principales asociadas a la política, según las encuestas, son decepción, indiferencia, en fin, por lo tanto, difícilmente creo yo una elección cualquiera, salvo alguna muy particular, que tenga algunos candidatos muy especiales, genere algún tipo de ilusión demasiado detectable por las encuestas. ¿Y cuáles son, si es que hay datos al respecto, cuáles son las cosas positivas? Es decir, las cosas que ellos, que la población encuestada, la sociedad está en decadencia. ¿Qué cosas van bien? ¿Están bien o valen la pena
Mira, es interesante, pero las cosas que van bien son las que son constantes en general, ¿ah? Cuando tú miras series largas, hay cosas que la gente valora y que valora siempre alto y muy bien. Por ejemplo, si tú le preguntas a las personas por la satisfacción que tienen con su vida, pese a todo, pese a reconocer problemas en los ingresos, en fin, la satisfacción con la vida de la población es bastante alta, ¿eh? La gente dice está relativamente feliz. La satisfacción o más bien, no sé si satisfacción, depende de la pregunta, pero la confianza en la familia se mantiene súper alta siempre. La confianza en las personas más cercanas, los amigos. Eso te diría yo que es lo que va bien. Si yo tuviera que poner una metáfora, una imagen, yo diría que el ámbito que está cerca de cada persona está bien. De ahí para allá, el otro generalizado, ¿no? Es la selva. ¿No? Es la selva. Y eso es súper interesante, Manuel Antonio. La verdad es que una cosa que no cambia en las encuestas, quizá cambió para el estallido, pero no se hizo la pregunta específica en ninguna encuesta por ahí, por ese tiempo, es la desconfianza en los demás. La falta de confianza en el otro, que yo creo que también está detrás, como sensación general, de esta demanda por seguridad ciudadana. Ahora, somos una sociedad muy desconfiada de los otros, mientras no sean de tu familia. Ya, y los otros son todo lo que no es mi familia. Todo el resto, de hecho. Mira, cuando se le pregunta a la gente, ¿confiarías en alguien que acabas de conocer? ¿Confiarías en una persona que conozcas bien pero que no sea tu amigo? Cae brutalmente la confianza. Ya, pero dime una cosa, y eso, comparado con otros países, no sé si tienen los datos comparativos. Sí, tengo algunos, sí. Ya, en América Latina... Y es notable en el caso chileno. América Latina es la desconfianza en el otro personalizada. En Europa la confianza es más alta. No conozco datos de Estados Unidos, pero en Europa el nivel de confianza interpersonal es mucho más alto. O sea, en aquel que no es igual a mí mismo, hay por lo menos un poco más de confianza que lo que hay acá. Exactamente. Y yo diría que esto, no conozco exactamente en qué posición estará Chile, pero América Latina completa es un espacio de desconfianza en el otro. Y dime, todo esto, al final, temas de la inseguridad, temas de la desconfianza, de la percepción crítica de una sociedad, digamos, en decadencia, tiene un correlato en una visión, digamos, en una visión política, en el sentido de querer cambiar las cosas, o más bien de una posición de tipo más bien conservadora o regresiva a un paraíso que nunca existió antes, pero digamos que se siente que digamos, a lo que uno podría llamar una cierta visión más conservadora de la sociedad o una cierta derechización de la sociedad. ¿Hay datos respecto de eso? Mira, yo te diría que lo primero, que es como un paraíso perdido, ¿no? No aparece mucho en las encuestas, porque es difícil preguntarlo en una encuesta, pero cuando uno trabaja a nivel de grupos de discusión o entrevistas más cualitativas con la población, siempre aparece como la imagen de un pasado mitificado probablemente, en que la sociedad era más unida, teníamos más lazos sociales entre nosotros. ¿Y los indican cuándo? ¿Los indican en alguna época, en algún momento? No, el pasado. Y mira, fíjate que para el estallido aparece con fuerza eso, nos tomamos de la mano, nos juntamos, es como logramos armar una sociedad, en fin, incluso a nivel de redes sociales online, por ahí estábamos viendo en un estudio que la cantidad de redes sociales online que se armaron luego del estallido, inmediatamente después del estallido, son como que hubo un pic de relaciones online, ¿no? También de relaciones fuera del mundo virtual, a nivel real. Pero no, es como un sueño que
es una sociedad que perdimos, pero que no tiene mucho matiz político ni está afianzada en ningún suceso histórico en particular. Es una sociedad perdida, ¿no? Ahora, sobre lo segundo que dijiste, el tema de la derechización, yo diría que es lo que está pasando en parte, al menos hoy en día, ¿no? Yo diría que el efecto de halo de todo este proceso de desconfianza en el otro, de país estancado, de demandas de seguridad, hace que las personas empiecen a demandar orden y fuerza, ¿no? Un gobierno fuerte, un líder que nos dé certezas y que por lo tanto nos quite algo de libertad a cambio de darnos algo de orden, ¿no? Yo diría que eso lo estamos viendo con fuerza en las encuestas en el último tiempo. La encuesta CEP marcó un pic en información sobre ese punto. Y lo otro la otra derivada de eso que están mostrando las encuestas es su versión más política contingente, ¿no? Y es la relativa derechización de la población. Si uno mira, por ejemplo, cuánta gente, cómo la gente se sitúa en el eje izquierda-derecha, ha aumentado las personas que se sitúan en el eje de la derecha, por supuesto no es mayoritario, en fin, pero ha aumentado, ¿no? Y ha aumentado las personas que se identifican con algún partido político, y cuando uno mira cuál es el partido político, es el Partido Republicano, ¿no? O sea, hay una demanda ahí por autoridad, por así decirlo, ¿no? Que disminuya las incertezas. Pero hay un aumento, y eso es un punto importante, hay un aumento de mayor, digamos, confianza o participación o cercanía a partidos políticos que lo que había hace un tiempo. Sí. Ya. Sí, por lo menos eso muestra la encuesta CEP. Y eso se expresa solo en el Partido Republicano, o también de alguna manera los otros partidos. Hay algunos partidos que suben, ¿no? Hay una pregunta genérica que diga respecto al partido, y eso ha aumentado. Sí, ¿hay una solo que es por el aumento republicano o no? Mira, hay dos preguntas, básicamente. Una es, ¿se identifica usted con o simpatiza? ¿Se identifica o simpatiza con algún partido político? Y ha aumentado fuerte la gente que dice sí. O sea, fuerte en el sentido que antes era muy poquito, era 15%, 14%, me parece recordar, y hoy día está en la última encuesta CEP, creo, en el 38%. Es una subida que no es menor. ¿De cuánto? Bueno, ¿De cuánto? De 14 a 38. Ah, pero muy alto. Es tremenda, es tremenda. De hecho, es el nivel de identificación o simpatía con la política que había hace más de 10 años atrás, quizá 15 años atrás, no me acuerdo exactamente, pero en fin. Ahora, cuando uno mira, porque la siguiente pregunta es, y bueno, ¿y con qué partido? Si usted se identifica con alguno, ¿con cuál? Y le ponen una lista de los partidos legalmente existentes. Hay subidas menores de un punto en algún partido por ahí, que ya no me acuerdo, pero un partido que tenía 2% sube a 3%. ¿Sí? Ya. Muy poquitito, nada reseñable realmente. Y el Partido Republicano sube, creo que a 10, de 2 a 10. Entonces, se come parte importante de ese aumento. Ya, ahora lo malo es que las encuestas llegan hasta un cierto nivel, porque a uno le gustaría saber si esto significa una mayor politización, por lo tanto, que incluso después pueda cambiar, o simplemente una mayor simpatía a un determinado partido en un determinado momento porque representa tal cosa, pero no es una mayor politización en el sentido estricto. Sí, la verdad es que no recuerdo preguntas en encuestas recientes que permitan responder a esa pregunta, fíjate, esa duda que tiene. Y tampoco podemos saber, hasta qué punto esta relativa derechización llegó para quedarse, va a continuar, o es simplemente el reflejo de esta inseguridad con la vida colectiva que deriva de las demandas contra la delincuencia, en fin, ¿no? O sea, no sabemos si hay una derechización, llamémosla ideológica, yo diría que, o una derechización como respuesta a un problema inmediato que aparece como lo natural, en el que ofrece orden,
seguridad, certidumbre. Sí. Parece más, en todo caso parece más lo segundo, Manuel Antonio, ¿eh? Yo apostaría que es algo simplemente más coyuntural y que en la medida en que se seguricen las condiciones de vida, yo creo que hay que pensar que la pandemia insegurizó muchísimo, ¿no? Revolvió la economía, en fin, y los años que hemos vivido desde ese tiempo han sido años en que las condiciones materiales de vida han estado bastante inestable. Entonces, en la medida en que eso se segurice, en la medida en que la delincuencia se controle o nos acostumbremos a ella, ¿eh? También siempre está esa segunda opción. Piensa que, mira, el impacto que tiene el aumento de la delincuencia reciente, en parte es por esta mayor violencia, pero también en parte es porque la delincuencia bajó mucho en los tiempos de la pandemia. Porque, claro, había menos movimiento, menos posibilidades de robar, ¿no? La salida a la calle de nuevo hizo que la delincuencia se recuperara. Entonces, probablemente parte de lo que está percibiendo la ciudadanía es este aumento producto de los últimos años post pandemia y no necesariamente un aumento tan estructural con respecto a lo que había antes de la pandemia. Es posible, no lo tengo claro, es posible que estemos simplemente recuperando los niveles prepandémicos de delincuencia, ¿no? Y que la gente igual eso le afecta, pero porque está subiendo, en fin, ¿no? Pero esta subida del 14 al 38%, decías tú, Sí, digamos, en la afiliación o cercanía o aceptación de los partidos. simpatía. La pregunta es muy amplia, ¿eh? Simpatía, ¿no? Ya. Esta es del último tiempo o desde que aparece el Partido Republicano, por ejemplo. Mira, es difícil decirlo porque CEP es una excelente encuesta y todos lo sabemos, ¿no? Pero tiene la dificultad que se hace 2 veces al año, entonces no tenemos la finura para saber cuándo ocurre un fenómeno particularmente. Y las encuestas que se hacen más regularmente, ¿no? Que semanal o quincenal o mensualmente, no contienen preguntas equivalentes que yo recuerde, ¿no? Por lo tanto, lo que te puedo decir es que en la última CEP, con respecto a la anterior, hay un salto tremendo y hay un salto en que aparece el Partido Republicano. Ya. Mira, el Partido Republicano en la versión anterior tenía un 2%, creo, y salta al 10%. Entonces, eso es lo que te puedo decir. O sea, el Partido Republicano era uno más de un conjunto de partidos con muy poca simpatía en general. El resto de los partidos tienen muy bajita simpatía, pertenencia, y el republicano es el único que salta en este periodo. Ninguno de los otros, o sea que el 38% se explicaría básicamente por el aumento del Partido Republicano. No se lo come todo, digamos, ¿eh? Si tú miras, el aumento del 14 al 38 es más que el aumento republicano, pero los otros aumentos son menores, 1%, 2%. Ningún otro destaca. Bueno, Rodrigo, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta visión bastante preocupante de lo que ocurre en nuestra sociedad. Sobre todo si la recuperación digamos, de la imagen de los partidos, de la vinculación o empatía de la gente con los partidos, se explica fundamentalmente en torno a por el proceso de derechización. Lo que queda por pensar entonces es si esta mayor politización por un lado y si esta mayor politización y mayor derechización, ambas se van a mantener o se puede cambiar el giro de la opinión política y mantener niveles un poco más altos de politización que lo que existían hace tiempo. O hay que ver si la politización en el sentido de relación con partidos políticos es básicamente un proceso de derechización. Y eso es lo que habría que estudiar en futuras encuestas, ¿no? Mirarlo con detalle.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.